Yo creo que no. Creo que no. Que la gente no cambia tan rápido de todo. No estoy hablando de fútbol, ni de amores, ni de voto. Estoy hablando de lo que piensa la gente. Ahora se dice una y mil veces que las sociedades se han hecho todas de derechas. O sea, de un día a otro, la sociedad argentina ha pasado de ser una sociedad progresista, nacional popular, porque votó abrumadoramente en el 19 a la elección, a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, y ahora escucho infinidades de veces que la sociedad se ha derechizado. Esto lo vengo escuchando incluso diciendo que prácticamente toda Europa también se ha derechizado, que toda América Latina se ha derechizado, y tengo la impresión de que lo que se ha derechizado es la conducción de la opinión pública. No sé si sería interesante que saliéramos de vez en cuando de nuestras burbujas, de la clase mediática, de un cierto poder económico y una cierta clase política. No estoy tan convencido, y no es por un dogma de fe, sino porque intentamos estudiar con muchos análisis de opinión pública, no solo con nuestras propias encuestas de CELAG, sino lo que dice el Latinobarómetro, lo que dice la POP y lo que dicen todas las encuestas que se hacen en toda América Latina, que la sociedad haya pasado de un plumazo de ser de un izquierdas a ser de ultraderecha. Los datos no dicen eso. Y si le preguntas a la mayoría de la sociedad si está totalmente de acuerdo en ponerle un impuesto a los súper ricos, a las grandes fortunas, abrumadoramente te dice que sí. Si le preguntas a la mayoría de la sociedad que por favor de una vez por todas el tema de la electricidad en América Latina y también en la Argentina no puede estar en manos de un sector privado que hace lo que le da la real gana, la mayoría de la sociedad te dice que sí. Si le preguntas a la sociedad argentina, uruguaya, ecuatoriana, boliviana o mexicana o colombiana si necesitamos más educación pública y más salud pública de calidad, la mayoría te dice que sí. Si preguntamos qué hay que hacer con el litio, lo que no quiere es que venga un fondo buitre a gestionar el litio en la Argentina. Pero es que esto incluso pasa en Chile, cuando le preguntas a la sociedad por ese tipo de cuestiones. Cuando le preguntas a la sociedad chilena por estos aspectos, mayoritariamente te dice que sí. Más Estado en determinados aspectos, más derechos, más inclusión, y menos injusticias y menos polarización. Una política tributaria, por ejemplo, que elimine los privilegios para unos pocos. Le preguntas a la sociedad en México, en Colombia o en Argentina y te sale que un 70% te dicen, por favor, dejen de darles planes sociales a los súper ricos. Sería bueno parar un poco la pelota en medio de la cancha y no creamos de un día a otro que no hay alternativas porque la sociedad se ha derechizado. Arrancamos, esto es La Pizarra, dale play. Ay, 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 qué ganas que tenía de estar de nuevo acá en esta... Se pasaron las elecciones ya, ¿no? Terminaron las elecciones en la Argentina. Hay ganador y ganadora. Todo Ahí todo ya está terminado. Yo he llegado y pensé que, digo, ¿y se terminó, no, Flavia? O sea, tenemos ya presidenta, presidente, todo eso. Alfredo, estás al mando de Argentina. Lean, he llegado a un buen momento, ¿no? Todo calmo, ¿no? Llegaste a un momento en el cual tiré el mate, así que sí, es un buen momento. Ay, hasta el mate se ha caído. Qué alegría de volver a hacer un programa acá en los estudios de Radio 10, en Palermo, en Buenos Aires. Me traje el calor español. Dije, bueno, tengo que traer algo. ¿Qué le llevo? No puedo llevar calma político-electoral, Clima no sé gaditano, llevarla, ¿no? 65 grados a la sombra. Vamos a traerle un poquito de calor. Hace un calor en la Argentina bastante inusual para esta época. Yo estoy muy feliz, no tanto por el calor, estoy feliz por estar otra vez en mi tierra. Porque tengo dos tierras, y eso es lindo tener dos tierras. Un poco de tierra de acá, un tierra de allá. Entre dos tierras, como el tema de Héroes del Silencio. Ay, qué linda canción. La debería haber puesto, ¿eh? Deberíamos ponerla. Entre dos tierras. No voy a decir, si canto ya se retira. Retiramos esto, nos retiramos. Muchísimas ganas de, además, he estado 2 semanas donde tengo que decir al aire que no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que el equipo haya dicho, hecho, comunicado, mal informado, mentido, insultado. Sobre todo eso no tengo nada que decir.
seguramente lo habrán hecho lo peor que han podido. Yo estoy tranquilo, pero tenía muchas ganas de tomar otra vez el micro, ganas de hacer radio, de muchas ganas, muchísimas cosas que contar. Han pasado tantas cosas, ¿no? Pasa tantas cosas. Yo esta semana hasta Xi Jinping se ve con Kissinger. Henry Kissinger. Y le dicen mi viejo amigo. O sea, ¿quién va a entender algo en geopolítica hoy en día a nivel global? O sea, ¿cómo podemos explicar, no, que se hablen de ahí de viejos amigos con el mismísimo Kissinger? O sea, esto es ya... en Suecia... El hombre así, más golpista del mundo. El hombre haz así, te levantas, lees un poco las noticias. Esta semana que estaban leyendo de nuevo noticias, y te das cuenta que pasa que en Suecia, en aras a la libertad de expresión, pueden quemar el Corán. Y bueno, pues la libertad también puede ser quemar el Corán. Digo, para una reflexión sobre la libertad. La libertad, quemar el Corán. Y ahora dicen, algunos árabes dicen, ¿y si quemamos las banderas LGTBI? En libertad, ¿no? Hostia, qué quilombo, ¿no? Qué quilombo geopolítico global en el que estamos. Y yo tenía muchísimas ganas, no de analizar casi nada, pero sí de empezar ya a opinar, a analizar, a decir lo que buenamente. Así que ganas de estar de nuevo en Radio 10. Le damos un besito a la gente de Radio Sonora y de Altavoz Radio en México, también a la gente de Radio Pichincha en el Ecuador, de Patria Nueva en Bolivia y de Canal Red en España. Hoy vamos a tener mucho España. Mañana, elecciones legislativas, voy a decirlo con mucho rigor, legislativas en España, porque en España no se eligen directamente presidentes, y se nos elige a la Cámara Legislativa, y de ahí surge... Ustedes saben que tiene que pasar por el rey, tiene que pedirle permiso al rey para ser investido presidente en un país tan desarrollado como ahora que me fui de España. ¿Cómo se llama, ¿no? oficialmente el país? El Reino de El España. Reino de España. O sea, el súbdito de España que está hablando acá, mismo, vamos a hacer un especial elecciones presidenciales, con comillas, la segunda hora del programa, con muchas ganas también de explicar todo lo que pueda ocurrir allá. Y bueno, voy saludando a toda la banda. Queríamos poner un poquito Fito Páez para empezar, para argentinizarme, para estar así en la onda. Estoy muy pendiente al Tour de Francia, así que te pido, porfa, Lean, que me vayas comunicando cómo viene la etapa de montaña del Tour. Son cosas, me hacen, no puede ser que me hagas así. Estoy muy atento, hoy se determina si el Tour mañana, quién gana, si es Pogačar, el esloveno. O sea, estoy al tanto. Es lo que uno hace en la época en la que no mira noticias, si al final Massa ha hecho esto, Bullrich ha dicho lo otro, no, Milei ha dicho lo otro, Juan Grabois, que recuerdo que es precandidato, también ha dicho otra cosa, ¿no? Larreta dijo... O sea, yo últimamente he estado muy preocupado del Tour de Francia, a pesar de que se rían desde producción ahí, pero es lo que toca. Es lo que toca, así que voy a saludar a toda la banda, mientras que conectamos a los que tenemos afuera. Abraham hoy no puede estar con nosotros, nuestro Abraham Verduga, le mandamos un beso gigante, pero vamos a hablar del Ecuador. A pesar, Crismar está de vacaciones, no sé por dónde, pero está de vacaciones, así que le mandamos otro beso para que disfrutes de vacaciones. Y a la Gaby Montaño la estamos buscando, que debe estar por ahí en algún tipo de estos de... ¿Cómo se hace? Teleférico. Teleférico, algo así. Ahora la vamos a encontrar. Bueno, voy saludando a la banda. Bahía Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? ¿Cómo va todo? Alfredo Serrano Mancilla, feliz. Volvió Alfredo, volvió el verano, volvió la alegría. Yo voy a decir una intimidad, Dale. si me permitís. Sí, claro. Que los momentos donde volvió Alfredo, las primeras horas, fueron las más lisérgicas de todo el año. Se notó realmente que había vuelto Alfredo Serrano Mancilla a nuestras vidas, y eso nos pone realmente muy contentas. Fuera de joda, realmente necesario que esté Alfredo con nosotros. Tenía ganas ya de estar aquí yo, de escuchar aquí a la banda, que es que, mamá, me siento huérfano los sábados cuando no estaba con el equipo, aunque le decía no me llamen, no me vayan a llamar, que yo estaba leyendo novela empedernidamente a una autora que he descubierto ahora, que se llama Susana Martín Gijón. Qué bien escribe esta española, que me estoy ahora apasionado, pero esto es lo que uno tiene cuando toma tiempo libre. Leandro Álvarez repartiendo mate de Chicago. ¿Cómo estás, amigo y compañero? ¿Cómo va todo? Acá haciendo travesuras, ¿no? También, Alfredo, lo primero volviste, y ya te tiré el mate, pero bueno, por lo menos sale rico. Y además, como bien vos decías, tenemos especial Elecciones España. Vamos a hablar también un poquito de lo que está pasando en Guatemala. Lo venimos siguiendo programa tras programa. Se viene la segunda vuelta en Guatemala y la justicia está con todo, la fiscalía ahí persiguiendo a uno de los dos candidatos. Y también vamos a hablar un poquito, si queda algo de tiempo, de Ecuador, porque también hay elecciones presidenciales y de la Asamblea en Ecuador dentro de un mes. Es que tenemos por delante un mes con elecciones primarias abiertas obligatorias en la Argentina el 13 de agosto. El 20 de agosto elecciones presidenciales, primera vuelta en el Ecuador, segunda vuelta
en Guatemala. Pero es que además en septiembre, la primera semana, hay casi una suerte de preselección presidencial en México, porque se define en Morena quién sería la candidata o el candidato presidencial y tiene muchas posibilidades de ser la próxima o el próximo presidente de México. Así que tenemos un mes y medio por delante con muchas curvas electorales, y aquí que hoy me trae algo muy especial, de un personaje muy especial. También van a decir por dónde nos pueden escribir. No puede faltar Flavia, amiga y compañera. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alfredo? Qué bueno que volviste para que no choquemos todo el barco. Oh, bueno, más o menos. Hicimos las cosas, creo, lo mejor que pudimos, pero hoy te traemos una columna de Xavier Dolan. ¿Quién es este personaje que a mí me apasiona? Es un personaje que, cineasta, productor, guionista, niño prodigio, que se hartó. Esa gente que a los 30 dice no quiero trabajar más. Filius, Xavier, yo también estoy como vos, Yendo. pero bueno, yendo. No voy a spoilearte mucho más. Cineasta que en un momento dijo estoy un poco cansado. Y vieron que ahora estamos hablando del auge del cine con Barbie, Oppenheimer, no sé qué. Así que traemos un poquito de ahí de cine para ver en qué andamos. Es un especial casi cine y política, Casi talento cine y puro política. en la dirección de películas magníficas, y la última serie que ha hecho, que verdaderamente la pude ver estos días, Es cortita. es cortita y es una joya, Acá es una puedo obra decir maestra. con Iván Soler, nuestro compañero que acá vino a sacarnos un par de fotos, es uno de nuestros cineastas favoritos, así que... No te puedo creer, Sí. Lea. Qué bueno Sí, porque Iván. van a colaborar con la No, columna. entonces ahora lo Se necesito. presentamos a Está Iván. nuestro responsable de web, nuestro responsable de toda la parte de producción audiovisual. Ahora lo vamos a sentar acá, que sabe mucho de cine y tanto, y lo vamos a sentar acá. No sabía que conocíais a Xavier Dolan, que es un personaje maravilloso, realmente es muy, muy brillante. Así que bueno, y tengo una amiga que la quiero saludar, ella nunca quiere hablar, pero yo creo que en medio de tanta porteñidad, nosotros siempre defendemos la República Independiente de Córdoba. Así que, amiga Camila Vollenweider, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Alfredo, hola compañeros, ¿cómo están? Vienes aquí a iluminarnos para que hables de Ecuador, de Perú, ¿no? No he venido a eso. Ha venido a comer churros aquí con Sí, nosotros. totalmente, buenísimos. Vamos a tener de invitada especial a que cuente lo que quiera y como quiera. Así que, menú servido, arrancamos con la pizarra. ¿Por dónde y cómo nos pueden decir cositas? Ya sabe que pueden decir de todo, salvo que me llamen gallego. Y menos ahora que acabo de llegar de Andalucía. Después de un tiempito en Andalucía, no, está bien, yo no tengo nada mal con los gallegos. De hecho, he estado en Galicia ahora, fantástico, pero no. Así, ¿por dónde nos pueden escribir, Flavia? ¿Y qué quieren que comenten? Alguito, ¿no? Primero te voy a decir algo, Alfred, que no te lo comenté desde tu vuelta. Tenemos una red social nueva. ¿Nueva? ¿Cómo se llama? Threads. ¿Todavía existe? Amén. Todavía existe, pero bueno, cada tanto tiramos algo. Pero ¿Tenemos ahí nosotros ahí algo? te digo que sí, acabo de subir algo, de verdad te digo, te fuiste de viaje, volviste y tenemos otra red social. Pero por las de siempre nos pueden escribir por Twitter, @lapizarraoc. En Instagram estamos como Radio La Pizarra. Obviamente nos pueden escribir por Twitch, donde ya tenemos mensajitos, twitch.tv/Alfred Serramansi. Ahora estamos viendo el WhatsApp de Radio 10, así que nos escriben al 11 50 05 07 10. Repito, 11 50 05 07 10. Y nos interesa saber, ¿siguen las elecciones en España? Cuenten todo lo que crean, sepan, quieran saber sobre las elecciones que tenemos mañana en España, si le importan, no le importan, cuéntenos. Así que ahora prepárense que viene nuestra vuelta al mundo acá en la pizarra. La particular vuelta al mundo con epicentro siempre en América Latina, aunque siempre pasan cosas en este mundo mundial. De hecho hoy, en un ratito, dentro de media hora, vamos a estar analizando con mucha lupa, con mucho detalle, todo lo que se viene en las elecciones españolas, que a veces es complicado entenderla para la gente de afuera, porque tiene sus particularidades y al ser legislativas tienen detalles que no suelen ser muy fáciles de entender. No hay segunda vuelta y un montón de cosas. Pero antes de nada yo quiero arrancar con Guatemala. Guatemala hemos tenido primera vuelta, ya la comentamos, la analizamos antes y después. Y falta un mes para un poquito menos, para la segunda vuelta. Y realmente yo diría que para la gente que nos escucha desde lugares como la Argentina, desde Ecuador, donde el poder judicial es determinante, la política, las elecciones, lo que pediría es que no evitemos la frase de solo esto pasa aquí. No solo pasa aquí. En Argentina se tiene proscrita a Cristina Fernández de Kirchner, coartada sus derechos de mil maneras. En Colombia se han atacado contra Petro. Ahora en México se intenta hacer lo mismo contra AMLO y participando de mil fórmulas. Podríamos seguir y seguir y seguir.
Y Guatemala, lean, es un ejemplo perfecto de que en estos días ha pasado absolutamente de todo. Es un ejemplo de manual, podríamos decirlo, Alfredo, y sienta un precedente. Lo cierto es que hay algunos datos a destacar de la primera vuelta en Guatemala, que contó con una abstención de cerca del 40%, y el gran ganador en esa primera vuelta fue el voto nulo, con un 17,4%. Ya lo habíamos dicho anteriormente, que la gran sorpresa de esta segunda vuelta no fue la candidata de la política clásica como Sandra Torres, que sí fue dentro de los votos válidos fue la más votada, sino quien salió segundo, quien lo daban séptimo, octavo, noveno en las encuestas. Estamos hablando de Bernardo Arévalo, candidato del Movimiento Semilla. En este caso es una reflexión que sirve para Guatemala, pero sirve también para Argentina, que hay elecciones, para Ecuador, que hay elecciones. No es que las encuestas fallen o acierten, yo creo que hay que estudiarlas siempre lo decimos aquí, con mayor seriedad. Y es que a veces las encuestas lo que no detectan a veces es la gente que está pasando de la política o que está cansado de responder a preguntas políticas. Y en ese cajón negro que no sabemos muy bien qué está ocurriendo, a veces dicen, es que hay sorpresas, fallan, aciertan. De hecho, hablé esta semana con un consultor argentino muy, muy serio, muy riguroso, y me decía, estamos detectando que en nuestras encuestas le estamos preguntando a la gente politizada. Y detectamos que entre la gente politizada hay un comportamiento y por afuera no responden. No responden, y aunque intentes elucubrar o inferir qué pasa entre los que no responden, ya es una ciencia ficción. Es muy difícil para las encuestadoras en un país con un descrédito tan alto, ¿no?, de la política, que se vio reflejado en ese 17,4%, dar un resultado más o menos certero. De hecho, fíjate que, como tú bien decías, el voto nulo le gana a Sandra Torres, o sea, 17 puntos frente a 15, pero es que si sumamos los que no votaron y los que votaron nulo y los que votaron blanco, es superior al sumatorio de todos los candidatos y candidatas en Guatemala, lo cual dice un poco de la dificultad que a veces tienen las encuestas para ponerle un zoom a universos complicados, ¿no? Lo cierto es que Bernardo Arévalo, su llegada al balotaje generó una tormenta, ¿no?, dentro de lo que es el establishment político, que se ve un poco reflejado en este rol cada vez más preponderante que está teniendo la Fiscalía, que en el pasado 20 de julio ordenó un nuevo allanamiento en el propio Tribunal Supremo Electoral, puso en busca y captura a una de sus principales funcionarias. El 21 de julio allanó la sede del partido del Movimiento Semilla en busca de pruebas para encontrarle algo que justifique eliminarlo de la contienda electoral. Tal es así el escándalo, tan grande es el escándalo que está sucediendo hoy por hoy en la intromisión de la Fiscalía en el proceso electoral, que hasta la propia OEA y el propio Luis Almagro salieron a condenar esta intromisión, Alfredo. Pero alerta a navegantes, cuidado, que la OEA siempre es el abrazo del oso. Totalmente. Es decir, primero te dice, me pongo del lado de la verdad y de la justicia, algo así le hizo a Evo Morales cuando no le permitían presentarse a su reelección, y Almagro fue a visitar a Evo Morales en mayo del 19, se paseó con él, dijo que era garante de que se tenía derecho a la reelección, y luego fue partícipe de un golpe de Estado. Lo que quiero decir es que tengan cuidado con creer que la OEA, que ha tenido en este momento diciéndole a la Fiscalía, por favor dejen ya que Arévalo con su Movimiento Semilla se presenta a la segunda vuelta porque así lo mandan los votos, cuidado que después el día de las elecciones no sea un boomerang. Yo digo que en esto soy como muy cuidadoso, no soy de los que de un día a otro veo que la OEA todo bien, ahora sí está haciendo un contrapeso a la Fiscalía, que además lo intenta, como bien decías, Lean, por mil maneras. Primero fue el Tribunal Constitucional, pegó una suerte de intento, no fue cierto, y ahora lo están intentando por otra segunda vía, pero todavía no sabemos. Yo todavía tengo muchos interrogantes si al final será o no será, Lean. Hay que tener en cuenta, Alfredo, que como bien vos decías, en un primer movimiento la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender los resultados hasta que se realice una nueva revisión del escrutinio. Están buscando todo el manual de todos los artilugios que tienen a disposición para tratar de no convalidar el resultado, y que Bernardo Arévalo, que podríamos decir que su agenda no es una agenda de reforma agraria, revolucionaria, sino más bien reformista, y cuyos principales ejes de la campaña básicamente es la lucha contra la corrupción. Tiene un programa además socialdemócrata al uso. Tiene un programa al uso. Muy socialdemócrata, exactamente, pero lo que representa es sin dudas una ruptura con la política tradicional.
porque es un partido relativamente nuevo que se consolidó a partir de las protestas contra la corrupción allá por 2015 y se va a enfrentar con una candidata, Sandra Torres, que viene de la vieja política, que fue primera dama, 3 veces candidata presidencial y que también concentra un voto negativo muy fuerte, ¿no? Y además recordamos que hubieron 3 candidaturas que ya también fueron eliminadas previamente. Es decir, que estamos en un marco electoral donde, por ejemplo, Telma Cabrera, que era una de las candidatas importantes de la izquierda guatemalteca, había salido cuarta en las elecciones de 2019. Y todas las encuestas previamente le daban también estando arriba. Dicho de otra manera, quitaron a 3 personas y ahora el que pasa segunda vuelta también lo quieren sacar. Es decir, quiere que acabe siendo todo una votación dentro de las alternativas que el establecimiento internacional ha definido que sea, y entre ellos Sandra Torres es una de ellas. Sí, hay que tener en cuenta entonces cuánto va a dejar el establishment guatemalteco jugar o no jugar las reglas, bajo las reglas limpias y democráticas, este balotaje entre Bernardo Arévalo y Sandra Torres, que por el momento se sostiene así. Veremos cómo sigue evolucionando. Veremos qué pasa. De hecho, ahora estos días se tienen que imprimir las boletas, de tal manera que yo creo que va a ser algo muy determinante. Parece una cuestión menor, pero que todavía en Guatemala no sabemos. A día de hoy yo no pondría la mano en el fuego para que haya in extremis, ¿no? Y le tumben y le busquen, como tú decías, pues están buscando cualquier cosa. Cualquier cosa están buscando para que Arévalo no esté compitiendo electoralmente. Arévalo, y lo voy a decir provocativamente, sería como que Juan Grabois en la Argentina pasara a segunda vuelta contra Milei o contra Larreta. Lo digo para que uno pueda dimensionar de que no aparecía en las encuestas, no estaba. Un Grabois contra Larreta sería algo así, sería más o menos un Grabois que contra todo pronóstico de las encuestas y de ciertos marcos mediáticos se acaba con la cosa que viene pasando mucho. Francia Márquez le pasó en Colombia. Francia Márquez pasó en Colombia cuando todo el mundo planteaba que iban a salir otros y otros y otros. Y hasta hablando de España, a Pedro Sánchez le pasó exactamente lo mismo cuando le tocó ser candidato presidencial por el Partido Socialista Obrero Español en contra de todos los pronósticos. Bueno, un poco alerta navegantes. Es un poco lo que decíamos, Alfred, también en el programa anterior, de que Semilla logró llegar a esta instancia porque nadie lo intentó bajar antes, porque no esperaban que llegue a este lugar, digamos. Era tan dado por séptimo, por un candidato que no iba a llegar a ningún lado, que bueno, incluso todo lo que hizo el Tribunal Superior al principio de bajar candidatos, que bajaron varios, ni siquiera entró Semilla porque no pensaban que iba a llegar. Y ahora, una vez en donde están en este lugar, es como, ¿cómo lo bajamos ahora? Me recuerda a Pedro Castillo, otra persona que nadie podría imaginar que iba a participar en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori, llega a ser presidente. Imagínense que lo de Pedro Castillo era más difícil de creer que hoy en día para muchos crean que Juan Grabois no va a tener ningún voto. Lo digo en términos argentinos para que entiendan cuando alguien dice no va a competir, no va a existir, no va a estar. Bueno, yo lo pongo encima de la mesa porque en política pasa de todo. Pasa de todo, y ahora, como pasó con Pedro Castillo, cuando llegó lo meten en la cárcel. Claro. Arévalo ahora lo quieren tumbar incluso para que no llegue a ser posibilidad de rival contra Sandra Torres, que representa hoy en día todo el establecimiento de Guatemala y de afuera de Guatemala. Así que vamos a seguir paso a paso analizando todo lo que ocurre en un país chico pero que tiene cierta importancia geopolítica en términos centroamericanos. Seguimos en la pizarra. Juan, por favor, pero has empezado muy bien con lo de andaluz y has terminado muy mal con lo de gallego. De discriminación sin romper nada. O sea, empezaste, Juan, de verdad, por favor, Juan, dale el teléfono mío privado, tengo que hablar con Juan inmediatamente. Llama otra vez, Juan, a ver, te damos una segunda oportunidad en el siguiente mensaje. Juan, por favor, Juan. Alfredo, me hiciste acordar a mi abuelo. Mi abuelo era de Puerto Marín, de España. Y bueno, y mi bisabuela, la mamá de mi abuela, era de Asturias. Y mi mamá siempre recuerda la pelea de ellos porque ella le decía gallego bruto y se peleaban. Dice, era una risa escucharlos, dice. No, lo de Puerto Marín está perfecto. Estuve hace 2 meses en Puerto Marín. En un pueblito hermoso, chiquito, en Galicia. Así que qué lindo lugar. Y yo coincido con lo de bruto, o sea, que me llamen bruto está todo bien, no tengo ningún problema porque me pueden llamar bruto, es correcto. Pero yo no nací en Galicia, nací en Andalucía, por eso es la única obsesión, que me llamen bruto, está todo bien. Andaluz bruto, Alfredo bruto, ahí está todo correcto. O sea, un día me llamaron en Wall Street Journal y ¿cómo era? Izquierdista, oscuro, o sea, está entre eso y bruto, o sea, entre eso y bruto siempre.
A ver, tenemos más mensajes, ¿no, Flan? Tenemos mensajes de amor y tenemos uno que te voy a leer, Alfredo, porque yo quise censurar un poco. Y vos me dijiste, no, acá no censuramos No se censura a nadie. Todas a las nadie. voces. Libertad de expresión, claro, libertad de expresión. Entonces te voy a leer en vivo un mensaje divino que dice: yo no entiendo a Radio 10. Echaron a buenos periodistas y contratan a un español. ¡Qué país generoso! ¡Qué país generoso! No, yo además estoy de acuerdo. No sé, no tengo ni idea cómo pudieron permitirnos que hagamos un programa de radio con este acentazo, que además vengo recién de España y ahora me brotan las zetas. O sea, las Z me como las S. Estoy en un momento mucho más andaluz Estabas de lo demasiado porteño. habitual. Igual te digo, Y no, te digo, y- Alfred, hay muchísimo mensaje de bienvenida. Hola Pizarreres desde Buenos Aires, besito en la frente, buen regreso. Alfredo Serrano Mancilla, aquí en España tomando el fresco. ¿Hace fresco en España? Algunas partes sí, todo el mundo piensa, ¿no? Todo el mundo piensa que en todos los lugares, pues sí, hay zonas de España ¿No donde le se está dirán a el gusto. fresco a tomar el calor? No. El fresco, los Eso cómodos solo lo 39 pueden. grados. O sea, tú. No. Hace fresquito en algunas zonas, se ha hecho fresquito. Cerca del mar, en algunos lugares se hacía un poquito más de. Ay, qué rico que estaba el mar en Zahara de los Atunes. Madre mía de mi vida. ¿Te Google. acordás que hicimos un rincón con Hicimos, encanto? que de yo dije Sahara que de La los Plata Atunes? era un lugar mejor que Sahara de los Atunes. Bueno, Bahía todavía necesita un curso intensivo en formación turística Inolvidable. básico. No. Google en Zahara de los Atunes, no tengo ningún patrocinio. Ahora, si quieren patrocinar la pizarra, estamos abiertos. Oficina de Turismo. Ah, teléfono. abiertas. A ver, bueno, nos vamos a quedar en nuestra América Latina, guiñándole un ojo a nuestro Zahara de los Atunes, pero porque quiero leer un poquitito del Perú. Del Perú, esta semana ha sido una semana importante, era un poco la llegada a Lima de una fórmula quizás distinto a como ocurre en otros lugares, porque era muy fragmentada las marchas, o dicho de otro modo, venían de diferentes lugares, más periféricas, venían de un sitio, de otro, muy desde abajo. ¿Para qué? Para decirle a este actual gobierno, y digo un gobierno en mayúsculas, que no solo se refiere a la presidenta Dina Boluarte, sino a todos los que gobiernan hoy en día el Perú, que son los mismos que gobernaban antes de la llegada de Pedro Castillo, que por favor paren ya de gobernar así. Gobernar para unos pocos, gobernar para unas transnacionales, reprimiendo derechos humanos, matando en las manifestaciones. Todos los organismos internacionales plantean la cantidad de muertos que ha habido en este periodo a las espaldas de Dina Boluarte. Hay un hecho político importante que quizá puede pasar desapercibido para el gran público, para la gran opinión, y es el 26 de julio en el Perú. O sea, estamos a 4 días. ¿Por qué? Porque se elige la nueva presidencia del Congreso en el Perú. Allí es rotativo, cada año se renueva. Y dirán, ¿y por qué importa? Porque la línea sucesoria constitucional, después de Dina Boluarte, que sucedió constitucionalmente a Pedro Castillo, que sigue retenido en la cárcel sin derechos, yo recomiendo que lean todos los textos que escribe Guido Crochato, que es el abogado argentino del grupo de Zaffaroni, que explica muy bien cómo están siendo violados todos los derechos del presidente Pedro Castillo. Incluso Aníbal Torres, su ex premier, sigue sosteniendo que es presidente todavía porque hubo muchas irregularidades, más allá de las equivocaciones que pudiera tener o no. A lo que voy es que el presidente del Congreso en el Perú, el nuevo, sería el próximo presidente del Perú si tumban a Dina Boluarte. Y que tumben a Dina Boluarte en el Perú no es una hipótesis que habría que tirar a la basura. Habría que tenerla muy encima de la mesa y hay que cuidar ese escenario. ¿Por qué? Porque la disputa está en un Congreso muy fragmentado, altamente fragmentado, donde hay muchos partidos con muy poca fuerza cada partido, ¿no? ¿Cómo acumularían fuerzas para llevar a ser al presidente del Congreso? Hay una opción que sea de centro izquierda, es una opción, se habla de un tal Aragón, podría ser la alternativa. Y la otra alternativa es que sea el fujimorismo, otra vez, quien ponga la presidencia del Congreso. Y si el presidente del Congreso es fujimorista, es probable que el fujimorismo, Keiko, acabe tumbando a Dina Boluarte. Entonces tendríamos una situación complicada, otra vez más complicada, en el Perú, viviendo la gente muy mal. La verdad que es un país que uno le duele en el alma, y lo poco que se habla en términos de política internacional en los grandes medios sobre lo que está ocurriendo. Y le damos, desde acá, exigimos más derechos a Pedro Castillo, que sigue incomunicado, sin poder hacer uso de un teléfono y de un montón de cosas que la verdad a mí personalmente me duele, en tanto en cuanto al menos se deben respetar los derechos de las personas que están en la cárcel sin sentencia, repito, sin sentencia. Del Perú vamos a hablar un poquito
para ir terminando, sobre otro país que tiene elecciones a la vuelta de la esquina. Hablamos de Ecuador, hay elecciones ya, el 20 de agosto, primera vuelta. Recuerden que allí hay primera vuelta, que se gana por encima del 40%. El mismo día que Guatemala. El mismo día que Guatemala, una semana después de las pasos en la Argentina. Y ya está la cosa picante, ¿no, Lean? Se está poniendo picante en términos de coyuntura electoral. Podemos decir que hay un gran clima de indecisión en cuanto a preferencias electorales. El factor inseguridad está ocupando mucho los temas de campaña, y podemos decir también que el correísmo está liderando casi todas o todas las encuestas de cara al 20 de agosto. Son más de 13 millones de electores quienes van a elegir presidente y vicepresidente, o presidenta y vicepresidenta en Ecuador, y 134 miembros de la Asamblea. Alfredo, son unas elecciones, podemos decir, extraordinarias a raíz de la muerte cruzada que invocó el presidente Guillermo Lasso. Y como decíamos, son 8 binomios los que van a participar en la disputa por la presidencia. Lidera las preferencias la candidata del correísmo, Luisa González, que es acompañada por el anterior candidato a presidente, Andrés Arauz. En casi todas las encuestas les dan un 30%, más o menos. Y la derecha, podemos decir que se encuentra frente a un proceso de atomización que veremos en qué deriva, ¿no? Porque quizás también está ahí el factor del voto útil a último momento, de vuelta en un contexto de gran indecisión que se ve reflejado. Yo sostengo la hipótesis de que en los próximos días vamos a tener algunas candidaturas de la derecha que van a ir... se van bajando. Se van a ir bajando. No, pero es una hipótesis, no es ninguna información, y es una hipótesis política, electoral. Es importante lo que has dicho. La mayoría de las encuestas la encabeza la fórmula correísta, con Luisa González, Andrés Arauz. El promedio de todas las encuestas publicadas, hasta las que sacaron ayer de C-Datos, por ejemplo, está en torno a 30 puntos, como bien decías, Lean, pero sobre voto total. Dicho de otro modo, claro, sobre voto válido, que es lo que cuenta, está en torno a 36-37. Es importante este dato porque para que gane en primera vuelta la fórmula correísta requiere más de 40 con una diferencia de 10. La diferencia de 10 pareciera que está hoy en día muy asegurada, porque el siguiente está muy lejos. El siguiente estaría hoy en día entre Jakub Pérez o Otto Solshosner, que no me va a salir como Abraham Verduga, pero está muy lejos. Por lo tanto, el problema no pareciera en la diferencia de 10 respecto al segundo, sino en alcanzar el umbral de 40. Recordamos que en el 21 Andrés Arauz obtuvo 33. Claro, 33 sobre voto válido. Si hoy, a falta de casi un mes, Luisa está en 36-37 de voto válido, diríamos que ya tiene un piso asegurado muy pronto. Claro. Esto es interesante. Le faltan solo los 4 o 5 puntos, que yo creo que va a depender del votante que votó, valga la redundancia, a Jakub Pérez en las elecciones del 21. ¿Dónde se concentra? En la serranía, sobre todo en lo que es Ambato y Pichincha. Ese es un votante antineoliberal, anti de derechas, que a Jakub Pérez, quizás por el vínculo indigenista, aunque Jakub Pérez también sea neoliberal, se acerca a él. Creo que va a ser determinante si al final Leonidas Iza, el presidente de la CONAIE, se posiciona de alguna manera, aunque no sea muy taxativo, se posiciona. Creo que eso podría explicar un movimiento a última hora a favor de Luisa González, si hubiera algún tipo de acuerdo programático o algún guiño programático, o incluso digan no voten a Jakub porque este viene abanderando el neoliberalismo. Y a mí me parece que vamos a tener unos días muy movidos en el Ecuador. Falta, insisto, pocas semanas. Además, lo quiero decir ahora, vamos a tener, yo creo que más pronto que tarde, a Luisa González para que le escuchen y conozcan en la pizarra quién es, porque probablemente es más desconocida para el gran público. Lo interesante es que en muy poco tiempo ha instalado mucho conocimiento. Por lo tanto, el votante correísta ya la conoce y dice la voy a votar. A partir de ahí necesitamos más del 40. Sí, si bien parece pronto para decirlo, pero todo parece indicar que sin el apoyo de la CONAIE, a Jakub Pérez le va a costar bastante obtener ese 19% que sacó en 2021, ¿no, Alfredo? Ahí está. Yo creo que hay un interrogante porque ahora el promedio de las encuestas le da 11 puntos y proyectado a voto válido está en torno a 16, 17. Yo creo que todavía, por eso ese votante depende. Si es el que compite contra Luisa, se va a quedar, pero si al final es Otto, yo creo que ese votante probablemente va a ser un voto útil más de que no venga otra vez un Lasso, claro, en versión 2023, ¿no? Llegamos hasta acá. La vuelta al mundo no ha terminado porque ahora nos metemos así en las elecciones en España. Seguimos en la pizarra. Y nos vamos para el Reino de España. No solemos hablar mucho de política española. Este año ha habido una coyuntura importante, quizás lo necesitamos abordar. Creo que tiene más repercusión para América Latina de lo que debería.
también lo quiero decir. Quiero ser un poco cuidadoso con esto porque a veces uno quiere buscar reflejos en la política y la sociedad española de que esto influye en demasía de lo que ocurre en América Latina. Yo me atrevo a decir que no tanto, por muchas razones epistemológicas, que creo que no deben ser como trasladadas tan frívolamente y creer que cuando hay un cambio de gobierno allá, ya hay un cambio de correlación de fuerzas en América Latina. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de cosas. Me parece que es un país que tiene evidentemente una repercusión en América Latina por muchos lazos históricos y culturales, no hay la menor duda, pero igual que tienen otros. Hoy sí queremos detenernos porque mañana tenemos elecciones legislativas en España, fueron un adelanto, llamó por potestad, por competencia constitucional el presidente del gobierno, puede hacerlo después de la debacle en las elecciones municipales y en algunas regiones que se produjeron en España, donde el Partido Socialista Obrero Español pues fue muy golpeado, también las fuerzas de izquierda de Unidas Podemos también, y todas sus confluencias, y ahí el Partido Popular fue el gran ganador, ¿no? Vox se sostuvo, y el paso táctico del presidente español Pedro Sánchez fue convocatoria a elecciones presidenciales para este 23 de julio. Recordamos que en España hace mucho calor, están en verano, casi, dicho a los argentinos, sería casi con el mes de enero-febrero. Votar un 23 de enero. Votar un 23 de enero. 65 grados de calor. En España hay una modalidad que es el voto por correo, ha sido uno de los aspectos más discutidos en España en estos tiempos. Es que si te vas a ir de vacaciones tú puedes pedir por anticipación votar por correo y lo puedes hacer. Ha habido saturación y ha habido una discusión por palabras muy feas del candidato presidencial Feijóo del Partido Popular de cuestionar la transparencia de las elecciones en España por una suerte de manipulación a través del correo. Esto ha sido noticia. Me bueno, suena de algún lado eso, ¿no? ¿Te suena esto? ¿Te suena más o menos un enfoque trampista anticipado, ¿no? Es como por Trump, si acaso, Bolsonaro, ¿no? Feijóo. Y por si acaso, ¿no? Para eso yo, antes de dar algunos datos, bueno, sí, vamos a dar algunos datos básicos que creo que van a ayudar a comprender, sobre todo algo que para América Latina es difícil, que es que no son elecciones literalmente presidenciales, porque tú no vas a votar a un presidente o a una presidenta, ¿no? Se vota en un congreso, ¿no? Así es, Alfredo. En primer lugar, bueno, el padrón está compuesto por más de 37 millones de votantes, más de 2 millones votan en el extranjero. Son las elecciones a Cortes Generales que se eligen integrantes del Congreso, es decir, diputados y senadores. El Congreso está formado por 350 diputados. A cada provincia le corresponde un mínimo de 2 diputados, salvo las ciudades de Ceuta y Melilla, que elegirán un diputado cada una, y los 248 diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, Alfredo. Se requiere, por lo tanto, para, dicho mal y pronto, para llegar a intentar ser presidente, tener un poco los 176 congresistas, ¿no? Si 350 conforman el Congreso, tienen que tener 176 para tener una mayoría absoluta. Si no logra nadie tener 176, se pueden, lo pongo entre comillas en un lenguaje muy sencillo, juntar, tener alianzas con otras fórmulas para llegar a tener, ¿no? Hoy en día la discusión es si el Partido Popular llega a tener los 176, claro, o si el Partido Popular necesita a Vox para tener los 176, o que el Partido Popular, sumando a Vox, no llegue a tener 176. Si no llega a tener 176, tenemos que mirar al otro lado. Al otro lado está el Partido Socialista Obrero Español, que sumando a la nueva fórmula llamada Sumar, que encabeza Yolanda Díaz, que era Unidas Podemos y algunos aliados regionales, más algunas otras fuerzas catalanas y vascas, llegarán a tener esos 176. Interrogantes, muchísimos, no sabemos, de hecho puede pasar de todo. Ahora vamos a hablar con un amigo personal, amigo de la casa, que conoce muy bien la política española, que debe estar, me imagino, en Galicia. Ahora que estamos hablando de Galicia, él es un andaluz, pero de los que se deja llamar, uy, me estoy metiendo yo en un quilombo, de los que no le importa que le llamen gallego, porque vive en Galicia. Bueno, es un amigo, fue secretario de organización de Podemos, en el auge de Podemos, fue diputado. Hoy en día es miembro del Ejecutivo del Consejo Ejecutivo de CELAG. Sergio Pascual, amigo y compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Muy buenos días por allá, buenas tardes por acá, Alfredo. Galleguísimo, galleguísimo por aquí. Está muy gallego. A ver, qué se espera, Sergio? Falo en ¿Cuáles son las- galego, de feito falo en galego. Sí, no, lo que me hacía falta ahora, después de haber dicho yo todo lo contrario, que no tenemos que hablar en gallego. A ver, ¿qué se espera, Sergio, para mañana? Primero, ¿qué van diciendo las encuestas hasta que fueron publicadas y las que se van filtrando después de que fuera la veda de publicación de encuestas? Bueno, digamos que ha sido una elección y una campaña electoral ciclotímica, ¿no? La comenzamos con un partido socialista que parecía que se sacudía el varapalo que tú mencionabas antes del 28 de mayo, de las elecciones regionales. Luego llegó el debate, el cara a cara, y en un debate muy sucio del puesto en marcha por parte del candidato del Partido Popular, consiguió noquear al candidato del Partido Socialista, lo cual, digamos, dejó en una situación de ánimo muy bajo al progresismo en general y al Partido Socialista en particular. Pero la segunda parte de esta campaña, esta última semana, ha sido muy llamativa, ¿no? Porque pareciera que la gente en la calle, que espontáneamente se haya puesto a hacer campaña para sustituir lo que no había podido hacer el candidato socialista, ¿no? Y nos hemos encontrado con muchas expresiones populares de señalamiento, ¿no?, a las mentiras del candidato de la derecha, que han permitido que también en las encuestas se vea una ligera mejoría que hace soñar con la posibilidad de un empate técnico hoy día en las elecciones españolas. Mañana nos podemos encontrar con un resultado a los penaltis, ¿no?, para los que gusta el fútbol. Primero aclarar que hay cuatro grandes fórmulas, ¿no? Es el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha, y al otro lado es Partido Socialista, centro-izquierda, con Sumar un poco más a la izquierda, ¿no? Donde dentro de Sumar, recordamos que está Unidas Podemos, y luego hay fuerzas importantes, periféricas, si les queréis llamar, regionales o con fuerte calado nacionalista. Hablo de las catalanas, Esquerra Republicana de Cataluña y a H. Bildu en el País Vasco, que también tienen una sumatoria importante. Es probable que a lo mejor incluso lo que tiene el Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, o sea, los catalanes y los vascos más independentistas, puedan sumar lo mismo que pueda llegar a tener Vox o Sumar. Esto no es... esto implica, digo, que va a haber que tomar calculadora a la hora de ver cómo los debates presidenciales han sido interesantes, porque el primero fue un knockout de Feijóo a Pedro Sánchez, pero el segundo, donde no decidió no ir Feijóo, y se quedaron a 3 en vez de 4, yo creo que fue bastante importante, por ejemplo, para la fuerza Sumar. Creo que Yolanda Díaz hizo un gran debate presidencial en este caso. Y en ese aspecto, Sergio, ¿tú qué crees en términos de participación? ¿Cuál es la lectura que hay? Por tanto que se ha hablado, es verano, si se participa mucho, porque yo creo que es una campaña de que no vengan los otros. Es el discurso del PSOE es que no venga el franquismo con la mano de Vox, y el discurso de parte del PP es que no vengan los independentistas, porque ahora ya es prácticamente, ya incluso ahora ya no se habla del chavismo, sino del independentismo vasco y catalán. Sí, yo he escuchado una frase recientemente que me ha llamado mucho la atención, ¿no?, que dice que uno puede perder unas elecciones en democracia, pero lo que no puede perder es la democracia en unas elecciones, ¿no? Y hay mucha gente, se percibe que habría mucha gente que se estaría movilizando precisamente por esto, ¿no? Porque la posibilidad de que tengamos un ministro franquista en el gobierno español después de 40 años de que acabara la dictadura es una posibilidad real que estaría movilizando, particularmente en esta última etapa de la campaña, a muchos ciudadanos y ciudadanas. Y tú has puesto el dedo en la llaga. La clave es la participación. En España está demostrado que si la participación cae del 70%, la derecha tiene mucha posibilidad de ganar. Así sucedió con la victoria de Aznar, así sucedió con la victoria de Rajoy. Cuando la participación está en torno al 68, 69, gana la derecha. Cuando se moviliza la población y por lo tanto se movilizan los grandes bolsones de voto popular tradicionalmente progresista, gana la izquierda. En cualquier caso, todo está abierto porque efectivamente es verano, hace muchísimo calor en España. El indicador del voto por correo pudiera hacer parecer que efectivamente va a haber una participación muy alta. Cerca de 2 millones de personas han votado ya por correo, con un porcentaje de éxito, digamos, de que pidieron el voto y efectivamente votaron, más grande que nunca en la historia de este país. Así que, bueno, todo apuntaría a que va a haber una movilización masiva, porque hacía muchos años que no se veía una tensión tan alta en España en torno a lo que se estaba eligiendo. Hoy día se elige claramente entre dos bloques
totalmente antagónicos, mientras que tradicionalmente en España, bueno, la gente elegía entre Partido Popular y Partido Socialista, que muchos podían pensar que son dos caras de la misma moneda, una cara más progresista y otra cara más dura en términos de derechos, pero dos caras de económicamente la misma expresión neoliberal. Hoy día no estamos eligiendo eso los españoles y las españolas, ¿no? Creo que Vox encarna, ¿no?, lo que se elige, que es retorno a una versión no democrática del país, o por el contrario avance en derechos sociales y humanos. Es interesante porque aunque mucha gente cree que sigue ordenando la política española el bipartidismo, porque evidentemente los dos partidos mayoritarios siguen siendo el Partido Popular y el Partido Socialista, la presencia de dos, lo digo entre comillas, satélites tan importantes como es Vox a un lado, a la ultraderecha, y Sumar, o lo que fue Unidas Podemos antes, con mucha importancia. De hecho, cuando uno mira los debates presidenciales, yo recomiendo para la gente que está en la Argentina, que está en Bolivia, en Ecuador, era importante ver al presidente de España, Pedro Sánchez, que podría ser de centro izquierda, hablando sin ningún tipo de miedo al impuesto a la banca, al impuesto a las energéticas, al impuesto a las grandes fortunas, y planteándolo pero sin miedo. Lo digo porque a veces uno desde América Latina piensa que se derechiza los discursos y hay que tener cuidado y moderarse y centrarse. Siempre recomendamos a AMLO cuando habla riéndose cínicamente, irónicamente del concepto del centro y de la moderación. En España yo creo que se marcan, los contrastes son muy nítidos, ¿no, Sergio? De lo que representa hoy un día un bloque, porque están como... La caracterización de los dos bloques tiene que ver mucho con la aparición de Vox y Sumar. En relación a Sumar, la figura de Yolanda Díaz, que es una candidata nueva, es actualmente la vicepresidenta, que ha aumentado mucho el salario mínimo, que ha hecho un gran trabajo en materia laboral, que evidentemente ha tenido sus más y sus menos con Unidas Podemos, y que al final han logrado juntarse programáticamente, porque además de hecho hay mayores coincidencias de las que nos imaginamos. A veces pueden haber diferencias de otro tipo. ¿Cuál crees que va a ser el rol también que pueda tener mañana, Sergio? Para mí es absolutamente central, ¿no? Como fue central el rol de Unidas Podemos en la anterior legislatura, ¿no? Esta efectivamente valentía, ¿no?, que tú señalabas del presidente Sánchez durante la última legislatura, es una valentía que le han criticado desde su propio partido en varias ocasiones, ¿no? Pensemos que el histórico presidente español González, Felipe González, no ha salido a pedir el voto por Pedro Sánchez, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el Partido Socialista en la última legislatura, arrastrado por Unidas Podemos, bueno, ha tenido, digamos, un comportamiento más audaz del que hubiéramos podido esperar en otro momento. Y creo que efectivamente en este caso quien está llamado a tirar hacia la izquierda, a girar hacia la izquierda al Partido Socialista, es precisamente Sumar y la formación, digamos, que ha conformado la coalición, que ha conformado Yolanda Díaz, dentro de la cual uno de los actores fundamentales es Unidas Podemos, como bien ha señalado. Fíjate que es interesante el fenómeno del PSOE a la cabeza de Pedro Sánchez, porque yo siempre sostengo que en España la base electoral, la base social y la base militante del Partido Socialista Obrero Español siempre estuvo más a la izquierda que su cúpula. De hecho, cuando Pedro Sánchez le plantea una suerte de órdago a la cúpula para ser candidato presidencial, toda la dirigencia, al más alto órgano rector, se puso en contra. De hecho, han habido voces en esta misma elección, el alcalde de La Coruña, que prácticamente ha pedido el voto casi para Feijóo, de manera directa. Ha llegado hasta el extremo. El caso de algunos vieja guardia del PSOE no sabe qué hacer, como bien decías con el caso de Felipe González, que no se ha pronunciado. Sin embargo, a pesar de eso, todavía hay posibilidades. Y ahí hay una figura determinante, que es José Luis Rodríguez Zapatero, que lo hemos tenido nosotros más de una vez en La Pizarra, que es muy conocido por su rol activo en América Latina, que precisamente ha dicho: vamos a hablar sin filtros y nuestra propuesta es claramente progresista. ¿Ha tenido mucho influencia en las últimas semanas, Sergio? ¿Cómo has analizado el rol de Zapatero como expresidente de manera muy novedosa y prácticamente yendo a todas las tertulias a decir: yo voy a decir que no hablen más de ETA porque ETA se terminó, que hay que seguir hablando de políticas sociales, de más Estado, de que el franquismo se terminó? O sea, ¿cuál ha sido el rol de Zapatero? Absolutamente determinante, Alfredo. El rol de Zapatero ha sido absolutamente determinante en estas elecciones. Como te decía, cuando entramos en el proceso electoral después de la convocatoria de Pedro Sánchez, el progresismo estaba noqueado por el resultado electoral, que había sido realmente malo
de las elecciones seccionales, de las elecciones municipales y autonómicas, y Zapatero se echó a la espalda la tarea de levantar el ánimo. Y para hacerlo eligió el programa más a la derecha de toda la radio española, un programa que marca opinión en el bloque de la derecha española. Se fue a la boca del lobo, como quien dice, y allá venció, digamos, a su alter ego, el periodista radiofónico Carlos Herrera, que es quien dirige ese programa, salió victorioso y remoralizó a toda la tropa progresista. Y creo que ese es el principal hito de esta campaña. El principal hito de esta campaña fue la entrada en la campaña electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, que luego se ha dedicado a recorrer el país y los medios de comunicación, insisto, plantando cara a los relatos de la derecha, ¿no? Ha sido esa izquierda valiente que cuando la derecha miente sistemáticamente, en lugar de tratar de matizar, tratar de no entrar en los charcos, se planta y canta las verdades del barquero. Yo creo que, insisto, cuando mañana contemos los votos, un buen puñado de estos estarán en la mochila de José Luis Rodríguez Zapatero. Está entre los optimistas. Yo he estado hablando hasta ayer con él y le preguntaba cómo veía. Él suele tener mucha fineza, que es una palabra que él mismo utiliza a la hora de hacer análisis electoral, y él está entre los optimistas, ¿no? Es muy difícil hoy en día, de hecho, adivinar qué pueda pasar mañana, ni estimar, ni siquiera los grandes encuestadores de un lado y de otro lado ideológico están teniendo mucha prudencia, pero él es de los optimistas. Dicho de otro modo, si hace 10 días, como bien decía Sergio, parecía que esto ya tenía pinta de un gobierno de coalición de derecha, ultraderecha, él plantea con mayor optimismo la posibilidad de que mañana todavía exista un gobierno de coalición de izquierdas progresistas en España. Yo creo que uno de los temas de fondo es la cuestión económico. Sí, porque acá en Argentina muchos analistas suelen decir que se vota con el bolsillo, ¿no? Que no hay nada que se le pueda hacer al bolsillo y a los datos de la economía en torno a las preferencias electorales. ¿Cuánto influye, Sergio, los datos económicos de cara a las elecciones? ¿Son buenos, son malos los datos económicos del gobierno de coalición? Es un gran temazo, Leandro, el que pones encima de la mesa. Creo que en estas elecciones se mezclan dos grandes ejes, ¿no? Uno es económico, el eje económico está encima de la mesa. Los datos económicos son realmente buenos para la situación que ha vivido y que ha atravesado España, como ha atravesado todo el planeta, ¿no? Una situación de pandemia, una situación de guerra que infló los precios por mor de la inflación hasta extremos insospechados, pero en esa travesía, ¿no?, tumultuosa que ha vivido el planeta, estamos ahora mismo en España con los menores datos de inflación de toda Europa, el mejor dato de inflación de toda Europa. Estamos con más de 20 millones de trabajadores en España. Hemos batido el récord histórico en nuestro país de afiliados a la Seguridad Social y tenemos el mayor número de afiliados a la Seguridad Social en régimen de contrato fijo, no temporal, no precario. Es decir, los datos económicos son realmente buenos para la coyuntura actual, pero evidentemente la inflación ha golpeado a la gente. O sea, no podemos obviar esto, y esa inflación que ha golpeado a la gente le ha abierto la puerta de entrada en algunos barrios populares a la extrema derecha, que siempre hace saca el mismo mensaje, ¿no? El mensaje del pobre frente al más pobre, ¿no? Del último frente al penúltimo, ¿no? O del penúltimo frente al último en este caso, ¿no? Y señala a la inmigración, señala a los migrantes como su adversario. Y por ese hueco se cuela el segundo gran eje de campaña, que es un eje de campaña mucho más emocional, visceral. El grito de campaña de la derecha en estas elecciones ha sido que te vote Chapote, que para que nos entiendan los oyentes latinoamericanos, Chapote fue un terrorista de ETA, una organización terrorista que terminó hace más de 10 años en España. Aún así, ese ha sido el grito de campaña de la derecha en España, que es un grito claramente emocional, es un grito que lo que viene a decir es, como no puedo hablar de economía, voy a hablar de cuestiones emocionales, de cuestiones de las tripas, ¿no? Y se han metido por ese carril, ¿no? De la misma forma que han sido muy agresivos, ¿no?, con el movimiento LGTBI. Justamente en eso, Sergio, quería decirlo, porque yo creo que los temas centrales han sido el tema independentismo, catalán, vasco, terrorismo, que ya pasó hace tiempo, y el otro aspecto es el tema del feminismo y la discusión en materia de feminismo. Yo creo que eso es interesante porque el tema económico está, pero no está tan omnipresente en la discusión, que ha venido más por... De hecho, inclusive, si hace unos años el tema del chavismo
era un tema central, hoy no está tan presente como en la discusión. De hecho, en el debate salió casi tangencial, cuando los dos temas más importantes es independentismo de Cataluña y Vasco, y la cuestión del feminismo, que es un contraste además con el proyecto nacional católico franquista que hay detrás de las fuerzas de la derecha española. Sí, de hecho una de las propuestas de Abascal es derogar la ley integral de violencia de género a través de un referéndum. Y además hay debates incluso sobre la ley de memoria histórica, qué hacer con el revisionismo histórico. Yo creo que una de las cosas interesantes que está atravesando España es que están discutiendo sobre contenidos, y también es un guiño para la discusión en la Argentina. O sea, se está discutiendo sobre qué hacer con la memoria de la ley histórica, qué hacer con la banca, qué hacer con las energéticas, qué hacer con el feminismo, qué hacer con los independentismos o no. O sea, el qué hacer con las cosas. A mí, una de las cosas que me ha parecido interesante de este periplo que estaba en España es que se estaban discutiendo sobre temas. Más que nombres y roscas, se estaban discutiendo sobre temas. Y esto creo que es una manera interesante de reciclar la política. A mí me parecía que, a pesar de los pesares, era algo. Me pasa con Colombia, cuando escucho a Gustavo Petro en la discusión con la derecha. Me pasa con Bolivia, me pasa con México. Se están discutiendo de temas, de contenido. Yo creo que es sumamente interesante que esté ocurriendo. Estamos casi sin tiempo. Sergio, ¿qué lucubras tú? ¿Estás en el bando de los optimistas o estás...? Yo te conozco, pero dile a la audiencia qué piensas. Estoy en el bando de los optimistas. El otro día hacía una cosa muy militante, que es ir a repartir panfletos por la calle, y la receptividad de la gente era, bueno, pues una receptividad muy positiva. Yo tengo la sensación de que la gente va a salir a votar. Un dato que os dejo para que estéis atentos. Si la participación sube del 70%, creo que hay partido. Si la participación se queda por debajo del 70%, tocará prepararse para 4 años duros. Y recuerden que, aunque haya presidente emanado de la elección de mañana, seguiremos teniendo el mismo jefe de Estado. O sea, el rey de España. Lo digo para ese que... no se vota. Lo digo porque ese no se vota. Aquí no se vota. Ese no se Claro, vota. que Lo digo se por si vota. acaso alguien no, el máximo responsable de las Fuerzas Armadas en España seguirá siendo el mismo. El mismo jefe de Estado, con el mismo presupuesto anual. O sea, lo digo por si acaso alguien se cree que vamos a tener un cambio más drástico que eso. Hasta ahí vamos a llegar. Yo ejercí mi voto por correo la semana pasada. Fue así que lo dejé ahí. Y con su misma inmunidad, Alfredo. Recordemos que el anterior... Pues tenemos dos rey reyes, el emérito y el actual, claro. Pues el emérito, que tiene muchos méritos, tiene todo tipo de rosario de corruptelas a su alrededor, tanto que se ha tenido que ir a vivir a Arabia Saudí, se ha tenido que ir del país que reinó porque la corrupción ya le ahogaba, ¿no? Del nivel que había conseguido. ¿Cómo se Pero dice a acá, pesar de todo, planeros? España Sí. no se le puede juzgar. Tenemos un rey planero. Uy, me he metido en una. Paramos. Sergio, te despido, te mando un fuerte abrazo. Seguramente mañana estaremos hablando. Además vamos a estar en Radio 10 con Tony Coleman también hablando de las elecciones en España. Un fuerte abrazo, Sergio. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Bueno, hasta acá Chao, llegamos chao. con las elecciones en España. Seguimos un ratito más en la pizarra. Soy Marta de Caballito, nieta de gallegos de Loño, Pontevedra, Santiago de Compostela. Siento olor a filloas por ahí. Y quiero preguntar una cosa. ¿Cómo van a ser las elecciones mañana? Ya que mis abuelos tuvieron que huir de España en el año 1901. Estoy muy, muy agradecida a tener sangre gallega. Me encanta escuchar a este señor con ese acento español, la verdad me encanta. Aparte como habla, lo que dice, totalmente. Soy Estela de Villa Crespo. Mi padre era de Coruña, mi madre de Pontevedra. Tengo la doble nacionalidad y ya mandé el voto para las elecciones en España. Suerte. Un gran saludo a todos, muy bueno el programa, bienvenido otra vez Alfredo. Y estabas diciendo que venías de Andalucía. Mis padres son de Galicia, de La Coruña. Pero mira, mis nietos son de Estepona, en el sur de España, bien andaluces. Así que los conozco muy bien y me divierto mucho y son gente maravillosa. Qué bonito que es Estepona. Ese pueblo es hermoso. Ese pueblito está a media hora de donde yo nací y donde vive mi mamá, así que es un pueblo muy, muy bonito. Y que, repito, yo tengo muy buena onda con Galicia. He estado hace poco en Galicia. Solo que entiendan si a un porteño le llaman tucumano o a un cordobés le llaman porteño. Bien, Cami, gracias. Solo por eso le mando
Un beso muy fuerte a toda la gente que nos escucha, que está al otro lado. No tendría sentido hacer radio si no hay gente al otro lado y que nos acompaña semana tras semana, y además con las curvas que se vienen dentro de poco. Muy contentos de estar acá de nuevo en los estudios de Radio 10, aquí en Palermo, en Buenos Aires. Ahora tenemos musiquita que significa... A ver, la dejo. Esto significa que viene cine y política. Esto es que vamos a hacer un poquito ahí de un poquito de lo uno y lo otro. Todavía tenemos que hablar. La semana que viene vamos a retomar fútbol y política. No pienso hablar del gol de Messi de ayer. O sea, todos los goles que meta el Inter de Miami, no voy a hablar de ellos. Vamos a hablar, tenemos cine y política, hoy cine y política. Y además tenemos la suerte de contar con Iván Soler, que sabe mucho de cine y política. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en el estudio, nunca había ido, así que vamos a charlar un poquito, capaz. Ahí traen un director que a mí me gusta mucho, creo que a todos y a todas acá también, así que vamos a ver qué sale. Por si le faltaban más voces argentinas a este programa, sumamos a Iván Soler. Porque sí, pero además sabes, una autoridad en tema de cine y política. Antes de entrar directamente con el personaje, a ver, repite el nombre del personaje, Fla, para que quede claro a quién vamos a radiografiar. A Xavier Dolan. Yo creo que se dice Xavier, es con X, no sé. Y además canadiense, X, con lo cual... Canadiense me da como que Xavier. Javi, le podemos decir. el Javi Dolan. El Xavi. Bueno, lo vamos a apuntar en las redes para que todo el mundo que quiera saber de dónde viene, de dónde no viene, todas nuestras redes sociales. Pero antes de hablar de Xavier, yo le digo muy catalán, Xavier Dolan, voy a preguntarle a ver a la gente que está viendo, que estamos viendo de cine y política o de series y política. A ver, Bahía Luna. ¿Hay algo que no sea de Atilio que estés viendo de cine y política? Atilio es el hijo de Bahía. Más allá de todas las películas infantiles, las series infantiles que estoy viendo, vi, argentinísima también, El encargado de Francella. Empecé a verla. Me gustó. No tanto. Me gustó. No tanto. Y voy a decir por qué brevemente. A mí me gusta bastante cuando el protagonista hace que, o la serie hace que te empatices con alguien que tiene sus cuestiones oscuras, polémicas sobre todo, y eso me divierte bastante y creo que la serie lo logra. Y para conectar con la política, ya que es un encargado de un edificio en un barrio pudiente de Belgrano, hay algo de la clase social, de los prejuicios sociales, y me parece también interesante ese contraste que representa el encargado. Así que de 5 bahías le doy 4, señores y señores. 4, muy bien, está bien. A ver, Lean, ¿qué estás viendo? Yo estoy viendo cine clásico, Alfredo. ¿Qué estás viendo? A ver. Subieron a la plataforma. ¿Se puede decir las plataformas? Si nos promocionan, sí. No se puede. Les recomiendo mucho la plataforma HBO, que está subiendo grandes clásicos del cine, sobre todo el cine de terror de los años 30. Entonces me puse a ver Drácula, Frankenstein, y recientemente, después de muchos años de ver cine, no había visto nunca la Drácula original protagonizada por Bela Lugosi. Excepcional la actuación de este actor, que además fue el Drácula original, fue militante sindical, creó el sindicato de los actores, y un grandísimo personaje que quizás en algún momento le podemos hacer un cada loco. Suena bien. Mira, por donde quién iba a pensar que hoy vamos a hablar de Drácula en el programa de la pizarra. Creo que viene bien una figura como Drácula en el mundo de la política. ¿Qué estás viendo, Iván, o qué has visto recientemente? Hice un rewatch de una película que me gusta mucho y me di cuenta que me gusta más de lo que recordaba, que es The Big Short, de Adam McKay. Sí, 2016. Sí. Y tomo tu dato porque estoy también escribiendo unas cositas de cine de terror por los 50 años del estreno del Exorcista, que es este año, y la Facultad de Filo hace unas ponencias que me gustaría participar, así que tomo el dato con el cine de terror, así que hoy capaz que me pongo. Recomendación pasado la noche, verse Drácula, ¿no? Sí, está bueno. Fla, ¿tú qué estás viendo? Bueno, yo primero tengo que contar que voy a ir al cine este fin de semana a ver Barbie, contra todo prejuicio, pero quiero decir que tiene una directora feminista, así que me interesa mucho ver cómo va a ser la nueva Barbie con Greta como directora, así que después de ver Barbie les cuento cómo puede ir esta Barbie feminista, si es posible, no sabemos. Y después vi una película que está muy buena y la recomiendo, Las Nadadoras. ¿Les suena? ¿Alguien la vio? Sí, la he visto anunciada. Sí, pero sí, no es tan actual. Bueno, es del 2022 más o menos, pero es un caso real y es de 2 hermanas sirias que, bueno, obviamente huyen de la guerra. Lo hacen, bueno, como todas las personas sirias que quieren llegar a Europa, pero ellas tienen que nadar por el Mediterráneo y, bueno, es una historia, digamos, de supervivencia que después termina con una de ellas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro representando a refugiados. O sea, era el equipo de refugiados el que representaba. Es muy interesante la película y la historia de vida, la verdad.
Me apetece, ¿eh? Son de las pelis que me apetece. Yo he visto hace muy poquito El hijo zurdo, que es una serie española ambientada en Andalucía con una actriz que me maravilla. Es la hermana de Paco León, que es un actor también muy loco. El hijo zurdo, muy bien tratado, muy interesante. Política, la juventud, drama familiar, clases sociales. Me gustó muchísimo, muy dura y muy buena música, muy rupturista. Y esa la vi hace muy poquito, y la última que acabo de ver es La noche que Loyan despertó. Para ponernos en tema, ¿no? Esto es tal cual. La vi esta semana, terminé de ver la serie. Dicen que es de lo mejor que ha hecho y es difícil elegir dentro de lo mejor que ha hecho. Es una serie corta. Habitualmente me gustan mucho las series cortas de 5, 6, 4 capítulos bien tratados. Así que vi esta serie muy ambientada en un pueblo rural en Quebec. Además yo viví en Quebec mucho tiempo, y con lo cual solo escuchar el acento quebecois, como hablan así como quebecois, solo, no sé, me evocaba un montón de recuerdos hermosos de mi estadía larguísima en Canadá, en Quebec, no en Canadá, porque saben que también hay un tema independentista de fondo entre los quebecois y los canadienses. Un ambiente muy rural, muy bien trabajado, una historia familiar con todos los dramas, controversias, oscuridades, mezquindades que hay, y bueno, hecho con la mano magistral del personaje de hoy. Así que empiezo dándote el relevo, la posta por esta vía, porque ahora vamos a anotar, ahora en redes colocamos todas las recomendaciones que hacemos para que la gente pueda seguir. Obvio, y bueno, como dijiste, esta serie es del querido director, productor y guionista canadiense Xavier Dolan, que es de quien vamos a hablar hoy, hacer un poco de repaso por su carrera, por la carrera de un niño pródigo, ¿no? Porque tiene 34 años y una carreraza que ha hecho a lo largo de estos 34 años, que hizo que se lo llame durante mucho tiempo un enfant terrible, ¿cómo se dice? El enfant terrible. Así, bien pronunciado. O un niño precoz del mundo del cine. Era una persona que, bueno, desde muy chiquito empezó con el cine, con la actuación y tal, y a sus 34 años ya tiene una carrera tan hecha que hasta se atrevió a renunciar a ella. Pero espero que sea mentira, la típica, ¿no? que te dices ya me cansé de todo, porque con 34 años decir ya me retiro, me recuerda al otro ídolo mío de la música, que es Stromae, que también dijo lo mismo, luego volvió, y bueno, yo espero que haya un revival rápido de él, porque no puede ser que nos deje así. Se enojó muy rápido, pero bueno, nuestro querido amigo Xavier empezó a trabajar como actor a los 4 años en series, en anuncios, en publicidades. Pero en 2009 escribió, dirigió, produjo y protagonizó, porque a él le gusta ser parte hace real todo del proceso. De hecho, en la serie esta que vi, también está, yo no sabía que actuaba. No, es que él actúa y ahí en casi vi que todas sus actuaba, series y películas. Claro, dije, qué talento tener que actuar así y poder dirigir así. Bueno, es que él actúa en casi todas sus series y películas, y la primera que hizo fue el largometraje Yo maté a mi madre, que, este estreno se llevó la mirada de todo el mundo del cine, participó en Cannes, ganó premios, es un film cuasi biográfico que Iván capaz nos puede contar un poco. ¿Lo viste? ¿Yo maté a mi madre? Lo he visto, sí. ¿Y qué tal? Es bastante personal. Sí, es como medio biográfico, dice él. Sí, él siempre describe que intentó relatar su historia personal con su propia madre, que bueno... Que la retoma de hecho en la serie también, creo que hay algo de eso. Siempre... Acá tenemos un datito de eso. Efectivamente, porque es un film cuasi biográfico que escribió a los 16 años, imagínense los chicos. A los chicos. 16 años. A los 16 lo escribió, o sea, y a los chicas 16... y chicos de 16 años. Pónganse a escribir. O sea, pónganse a escribir ya películas. Actúa también, ¿no? Yo maté a mi madre. Actuó a los 19, lo protagonizó, efectivamente. Lo escribió a los 16, a los 19 lo protagoniza. Trata de una relación medio agobiante de un adolescente con su madre. Él dice esto que es cuasi biográfico, no se anima a decir me basé en toda mi vida, pero más o menos va por ahí. Y quiero decir que en el Festival de Cannes se llevó 8 minutos de aplausos de pie. O sea, evidentemente fue una obra muy importante y muy imponente, porque se llevó esos minutos de aplausos de pie. Después tuvo un segundo largometraje que se llama Los amores imaginarios. ¿Alguno de acá? Sí, no, yo no la vi. ¿Sí? ¿La visteis? Sí, vi casi todas. También la he visto. ¿A ti, Lean, qué te parece? Porque no hemos hablado de todo lo que hace él. Me encanta, me parece que es un digno sucesor de Pedro Almodóvar, por ejemplo. Me parece que está en esa línea. Para mí es el Costa Gabras de esta zona del mundo, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, es uno de mis directores preferidos. Bueno, ahí su segundo largometraje también ganó premios, su Festival de Cannes de nuevo, ganó el primer premio del Festival de Cine de Sydney.
Después hizo otras películas como Lawrence Anyways, Tom en la granja y Mami, que creo que es una de las más conocidas Es una de él, ¿no? joya, de ¿no? 2014. Oasis, el tema de Oasis cuando entra es Efectivamente, es una de las más conocidas de él, que también ganó el Festival de Cannes. O sea, evidentemente era un niño. Pero vamos con un par de datitos de su vida, a ver acá sobre todo si Leandro e Iván lo ven identificado en las películas que vieron. Porque Iván tiraba un dato que a él le gusta meter un poco de la biografía en sus películas, en sus largometrajes, y una de las cosas que dijo Xavier es que él fue criado por mujeres mayormente. En su vida había bastante ausencia masculina, y él dijo: a mí me criaron mi abuela, mi tía abuela, mis niñeras, todas damas, mujeres solteras, y este soy yo y esta es la historia y la gente de la que quiero hablar. Yo pongo en mis películas a estas personas para verlas fracasar o triunfar, porque son las que fueron parte de mi vida. Entonces yo creo que hay mucho protagonismo de mujeres, ¿no? Y hay mucho de Almodóvar ahí también. Sí. Que él también reivindica su relación con la madre. Para mí la con única crianza diferencia que tiene femenina. biográfica es que, si no tengo mal entendido, Xavier Dolan viene de una familia ya de alto nivel. Sí, Sí, productores. nació en Montreal él y es hijo de Genevieve Dolan y un actor y cantante quebequés. Claro, ya venía de Sí. cierta cuna artística y de, Exacto. ¿no? A diferencia de Almodóvar, que viene de un origen extremeño infinitamente más popular, ¿no? No, Sí. claro, eso no. Sí, y además, justo cuando él recibe un premio en Cannes junto a Godard, y muchos intentaban establecer una relación entre Godard, también un autor francés, pero digamos, esta cuestión más disruptiva del cine, y él decía: no, bueno, todo bien con Godard, pero yo me identifico más, como dice Lean, con Almodóvar. Y también, aparte de lo autobiográfico, introduce muchas cuestiones de las sexualidades, de las diversidades sexuales, Claro. y toda una cuestión medio disruptiva también en ese tipo de discursos que cuando todavía no se hablaba tanto como después. Y bueno, me parece que también hubo una ruptura de Dolan en su propio estilo cuando empezó la cultura de la cancelación, que me parece que también esto capaz que nos estamos adelantando un poquito, sobre todo con la serie que acaba de salir de él. Ok, vamos a meternos ahí en la serie. Antes de meternos en la serie, un momento que para mí es importante, o por lo menos de todo lo que estuvo buscando nuestro amigo Xavier, es que dicen que hay como en todas sus películas un momento videoclip que identifica a sus películas, que él en todo momento pone una especie de MTV adentro de las Sí, películas, sí. pero él dijo no haber sido fan de MTV, pero que siempre le gusta poner a sus personajes a bailar en algún momento. ¿Lo ven en sus pelis? Sí, totalmente. Y veo, además de temas súper taquilleros, creo que en la vida de John Donovan pone una parte de una canción de Adele. Bueno, que al inicio. pero porque Al él- inicio, para Sí, que- sí. pero porque además Xavier dirigió 2 videoclips de Adele. El Ah, videoclip no Hello sabía, y mirá. el no sabía videoclip eso. Easy on Me. O sea, Ah. él además fue director de videoclips de Sí, Adele. sí. Así que tiene ahí un poco en su vida un montón de este tipo de cositas. Bueno, paramos aquí un momentito, no nos vamos a terminar de hablar todavía del personajazo este que es Xavier Dolan y de un poquito más de cine política, seguimos en la pizarra. Vamos terminando, que no queda nada, estamos diciéndole chao chao, casi la despedida. ¿Hay algún datito más de este cine y política de Xavier Dolan? Personajazo, búsquenlo y se pongan, Sí. por favor, vean todo lo que puedan de pelis y su última serie. Todo lo que puedan de todo lo que hizo, porque ya, según anunció, no va a ser más. Xavier está enojado con la vida y a los 34 años, desencantado con la industria, anunció su retiro del mundo del cine. Te voy a decir qué es lo que dijo. Dijo: la verdad yo no entiendo de qué sirve empeñarse en contar historias cuando todo alrededor se desmorona. El arte es inútil y dedicarse al cine una pérdida de tiempo. Yo pongo mucho trabajo en mis películas, pero nadie las ve. Esa pasión termina en decepción. Yo sé que mis películas no son malas, pero ya no tiene sentido contar historias. Muy dark. Xavier, por Qué favor, tú que emo. nos estás escuchando, déjate de joder. Solo un ratito nomás, así un momento bajo y listo, ya se te va a pasar esto porque es alguien que yo creo que necesitamos. Necesitamos haciendo cosas lindas, haciendo cosas hermosas de película. Así que bueno, hoy queríamos hacerle un guiño a este director. Un director muy joven, muy brillante, con mucho talento y capaz de interpretar, de escribir, de hacer cualquier cosa. Le damos nada, un añito de retirada, ¿no? Un añito de retirada le damos. Un y listo. añito. Él dijo que se va a ir a una casa con sus amigos a ver el mundo arder. Yo espero que el mundo no arda. así Esperamos que el mundo no arde y que tú sigas haciendo cine. Me solo suena eso. a promo de una película muy intensa que pueda estaría llegar a muy ser. bien Ah, si esto sí, fue total. promoción de película. Para la Sí, próxima. Para ¿no? la próxima. Bueno, llegamos hasta acá, no tenemos mucho más tiempo.
Lean, le tenemos que dar las gracias a mucha gente que hace posible que La Pizarra siga saliendo al aire, se escuche aquí en Radio 10, se escuche en otros lugares donde estamos siempre presentes, como en Canal Red en España, en Patria Nueva en Bolivia, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Sin Antena Radio en Paraguay y en Altavoz Radio y Radio Sonora en México, que creo que pronto voy a estar por allá haciendo el programa in situ en los estudios de México, dentro de muy poquitas semanas. Buenísimo, Alfredo. Bueno, le agradecemos a Fernando Saninelli, que estuvo en la edición de sonido, Sebastián Merani en la operación técnica Radio 10, Cristina Chiesa en la producción, también estuvo Iván Sisto, y Nacho Ferreira en el streaming de Radio 10. Ya llega Pablo Lagada. Bueno, se tienen que quedar escuchando radio y me voy despidiendo del equipo. Se queden tranquilos que Gabriela Montaño no ha aparecido porque parece que estaba comiendo un cuy en Bolivia y estaba... Ya va a aparecer. Ya va a aparecer en cualquier momento, no piensen que estén... no he vuelto yo y han aprovechado para irse, no, va a estar prontito aquí con nosotros y con nosotras. La Cris Mar, que está de vacaciones estos días también, nuestra venezolana mexicana, y Abraham Verduga, que están teniendo unas semanas también de mucho trabajo y coincidencias en horario con nuestro programa, así que no puede estar, pero lo vamos a tener a ya todas va a volver y la coralidad de hace. Ya van a volver, ¿no? Todas y todos como debe ser. Bahía, ¿qué plan tenemos para hoy? ¿Qué haces tú hoy? ¿Te vas a ver película? ¿Te vas a militar en campaña electoral? ¿Qué haces tú? A ver, sí, voy a ver una obra, ¿lo puedo decir? Y sí, claro. Sí, lo voy a decir, perdón. No se mancha, ópera villera, así que voy a estar viendo eso, sábado cultural. Me parece muy bien, sábado cultural. Lean, ¿algún planazo? ¿Tienes que ver Chicago o algo hoy? ¿O qué? Ahora juega Chicago, 15:30 contra Agropecuario. Vamos a ir ¿Contra Agropecuario? Agropecuario de Carlos Casares. No llego lamentablemente, así que lo voy a ver por tele y nos jugamos ahí el ascenso. Iván, ¿qué planes tenemos para hoy? También voy a ver a la banda de unos amigos que se llama Todos tus tanques soviéticos, tocan a la noche. Acá. Esto los conozco yo, Puede que los conozcas. Esto los conozco, sí, ahí tenemos aquí al gran Leandro Álvarez de Todos. Batacazo Almagro. Ahí. Ah, bueno. Pero no nos invitaste a todos. No me invitaste nada. Yo soy medio ninja con No, pero ¿a qué hora es, Leán? A las 23:30 vamos a estar tocando, pero desde las 21 arrancan. Bueno, puede ser que me acerque, ¿Y Fla, tú qué plan tienes? Y yo sigo festejando el Día del Amigo. Lo festejé toda la semana, lo festejo hoy, mañana, pasado. Todo lo que sea juntarse con amigos, bienvenido sea. Bueno, pues nada, mi plan es que esta tarde tengo un ratito de televisión. Me voy a ver con Lautaro en C5N. Lautaro Maslin, en Fuera de Agenda creo que es, así que estaré un ratito en la tele y ahora me voy a comer con una amiga que tengo por aquí cerca, así que eso sí, nos queda por hacer siempre una amenaza que si no la decimos no somos La Pizarra y hemos venido para quedarnos.